se nos pide que usemos la prueba integral para determinar si la siguiente serie converge o diverge. Para el primer paso, queremos encontrar la función, f de x, que sea positiva, decreciente y continua, en el intervalo cerrado de 1 al infinito, de modo que f de n es igual a 1 sub n. Entonces si esta integral converge, esta serie converge, y si esta integral diverge, la serie diverge. Entonces, mirando la fórmula para 1 sub n, observe cómo dejamos f de x ser igual a 5. Dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado. Esta función es positiva, decreciente y continua en el intervalo de 1 a infinito. Que podemos verificar fácilmente mirando el gráfico, como vemos aquí. Entonces, ahora queremos encontrar la integral, de 1 a infinito, de f de x. Integrado con respecto a x. Avancemos y factoricemos los 5, y escriba esto como 5 veces la integral de 1 al infinito de 1, dividido por la cantidad, 1 más x al cuadrado. Ahora, tenemos una integral impropia, así que para escribir esto como un límite, tendríamos 5 veces el límite, a medida que d se acerca al infinito. De la integral de 1 a b, de 1, dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado. Mirando el integrando, observe cómo aplicaremos esta fórmula de integración aquí, por lo que la antiderivada implicará un arco tangente. Observe aquí, un cuadrado es igual a 1, entonces un igual a 1 y u al cuadrado es igual a x al cuadrado, por lo que u es igual a x, y dado que du es igual a dx, no se requiere sustitución de u. Entonces, tendríamos 5 veces el límite, cuando b se aproxima al infinito, de. La antiderivada será una dividida por a, que sería una dividida por una, así que tendríamos un arco tangente. De u dividido por a, eso sería x dividido por 1, o simplemente x. Y el intervalo es de 1 a b, entonces tenemos 5 veces el límite, a medida que d se acerca al infinito. De, tendríamos arctangent b, menos arctangent 1. Bueno, a medida que b se aproxima al infinito, el arco tangente b se acercaría a pi sobre 2. Veamos el gráfico de arco tangente, solo para su revisión. Observe que cuando la entrada se acerca al infinito positivo, o la entrada se mueve hacia la derecha, la salida, o el valor i, se acerca a pi sobre 2. También podemos ver que un arco tangente sería igual a pi sobre 4. Lo que significa que tenemos 5 veces pi sobre 2, menos otra vez, arco tangente, que es igual a pi sobre 4. Entonces, si obtenemos un denominador común aquí, observe cómo tenemos 5 veces, esto sería 2 pi sobre 4, menos 1 pi sobre 4, o simplemente pi sobre 4. Entonces la integral es igual a 5 pi sobre 4, lo que significa que converge. Entonces si la integral converge, entonces la serie infinita también converge. Y observe cómo aquí, el arco tangente salió a un buen valor. A veces, puede que no, y tendríamos que usar una calculadora para obtener una aproximación decimal. Ahora, sigamos adelante y resumamos los resultados. Podemos decir la integral del 1 al infinito, de f de x, que nuevamente era 5, dividido por la cantidad, 1 más x al cuadrado, integrado con respecto a x, converge. Entonces por la prueba integral, la serie infinita también converge. Espero que hayas encontrado esto útil.